Buenas noches a todos los interesados. En esta ocasión haremos una síntesis y una explicación de lo que es la matriz PYA. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta muy claro qué es una matriz y para qué sirve. Bueno, las matrices son herramientas para la integración de análisis cuantitativo y cualitativo con el fin de formular planes de acción en la búsqueda de la competitividad en el mercado. Hay que tener claro que esas herramientas son solamente para análisis y no para toma de decisiones, en donde el análisis se basa en un diagnóstico. Bueno, tomando la primera pregunta, ¿qué significa la matriz PYA? Es una herramienta para definir las estrategias, la cual está formada por un marco de 4 cuadrantes, indicándonos si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, la cual se debe elegir cuál es la más adecuada para una organización dada. Cabe resaltar que no todas las empresas tendrán fuerza o mayor relevancia en alguno de estos ítems o de estos lugares de los cuadrantes, tal que esto depende solamente de las actividades que dedica la empresa, su ubicación, su posición, su mercado, su competencia. Los ejes de la matriz PYA representan dos dimensiones internas: fuerzas financieras, que las identificaremos como FF, y ventaja competitiva, que serán las BCs, y dos dimensiones externas, que serán la estabilidad de ambiente, que las indicaremos como la EA, y la fuerza de industria, que serán las FI. Bueno, es importante para poder entender la matriz PYA saber qué significa la posición estratégica interna. El objetivo es elaborar el diagnóstico interno de la empresa para determinar su posición estratégica. El mejor reflejo es medir su fortaleza financiera, pues esto depende de cómo va a sobrevivir en los cambios al entorno. Bueno, lo que quiere decir es, tenemos en cuenta aspectos internos, todo lo que tiene que ver con la parte interna de la empresa, pero se enfoca en un ámbito externo, como lo menciona el texto, cómo saber sobrevivir. Posición estratégica externa: el poder o influencia que tenga el sector sobre los grupos de interés, o más conocidos como los stakeholders, para negociar como gremio, entre otras, ventajas impositivas, menores precios en adquisición de materias primas, importación de nuevas tecnologías, imposición de barreras para evitar la nueva entrada de competidores, etc. Determinan el potencial del crecimiento y de la nueva generación de utilidades. Esos elementos constituyen la denominada fuerza. Continuando con la explicación de la matriz PYA, a continuación haremos unas diferencias y unas similitudes entre la matriz PYA, la matriz MEFI y la matriz MEF. Bueno, es importante saber que estas matrices ayudan a realizar un diagnóstico de la empresa por medio de un análisis, como ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles son las diferencias? La matriz PYA tiene un enfoque tanto interno como externo en base de las estrategias, mientras la matriz MEFI solamente tiene en cuenta las fortalezas y las debilidades, que son simplemente aspectos internos sin tener en cuenta aspectos externos. Es importante tener en cuenta que la matriz MEFI le da un peso, del cual va de 0 a un rango de 1, donde se lo distribuye dándole mayor peso a los de mayor importancia, donde el total de las fuerzas y las debilidades da un total de 1, y da una calificación la cual se enfoca en base al peso, donde a mayor peso, mayor calificación, para así poder soportarla, mientras la matriz MEFE tiene en cuenta las oportunidades y las amenazas, que son factores externos, que de igual manera da un peso que va del rango de 0 a 1, donde se le dará un mayor rango a las que tengan mayor peso, valga la redundancia, donde el total de las oportunidades y las amenazas tiene un valor a 1. Mientras que si hablamos de la matriz PYA, como dijimos, se le enfoca en un eje donde tiene en cuenta aspectos conocidos tanto internos como externos, donde se los identifica como conservadora, agresiva, defensiva y competitiva, donde cada una de estas se las ubica en una esquina o en un lugar de cuadro. Es importante recalcar que la matriz PYA le da una importancia de 1 a 6, donde 1 es el peor y 6 es el mejor para cada una de las variables que constituyen las dimensiones de la FF y de la FI.
y le asigna un valor de -1 al mejor y de -6 al peor a cada una de las variables que constituyen las dimensiones BC y EA. Continuando con la explicación de nuestra matriz PYA, aquí podemos evidenciar su estructura enfocada en su eje. Como podemos mirar, en la parte superior izquierda se encuentran las estrategias conservadoras identificadas de color amarillo. En la parte superior izquierda se encuentran las estrategias defensivas identificadas de color zapote. En su parte derecha superior se encuentran las estrategias agresivas identificadas de color azul. Y en su parte inferior derecha se encuentran las estrategias competitivas identificadas de color. Aquí tenemos el perfil agresivo. Como ya lo mencionamos, está ubicado en la parte superior del gráfico PYA, que es cuando el vector direccional se localiza en este cuadrante. Significa que una empresa se encuentra en posición excelente para utilizar sus fortalezas internas con el periodo de aprovechar las oportunidades externas, superar sus debilidades internas y evitar amenazas externas. Por lo tanto, es posible utilizar penetración del mercado, desarrollo del producto, integración vertical, diversificación de conglomerados. Aquí tenemos dos situaciones que están ubicadas en el perfil agresivo, donde en la primera opción, en la del lado izquierdo, la empresa financieramente fuese que ha obtenido ventajas competitivas importantes en una industria estable creciente, mientras en el lado derecho, la empresa cuya fuerza financiera es un factor dominante dentro de su industria. Aquí tenemos los perfiles conservadores, que está ubicado en la parte superior izquierda del gráfico, lo que implica que es permanente cerca de las capacidades básicas de la empresa y no afronta riesgos excesivos. Entre las estrategias están la penetración del mercado, desarrollo del producto, diversificación concéntrica. Tenemos dos situaciones. La del lado izquierdo quiere decir que la empresa ha obtenido fuerza financiera en una industria estable que no está creciendo. La empresa no tiene ventajas competitivas importantes. Mientras del lado derecho, la empresa que adolece de desventajas competitivas importantes en una industria tecnológicamente estable, pero con ventas descendentes. Aquí tenemos los perfiles competitivos, los cuales están ubicados en la parte inferior derecha del gráfico, que es cuando el vector direccional se localiza en este cuadrante. Indica que el uso de estrategias competitivas se encuentran en integración vertical, penetración del mercado, desarrollo del producto, formación de empresas de riesgos compartido. Como identificamos, tenemos dos situaciones. La del lado izquierdo nos quiere decir que la empresa cuenta con ventajas competitivas importantes en una industria de alto crecimiento, que pues sería lo ideal que toda empresa lo pueda conseguir o que esté situada en este lugar. Y del lado izquierdo tenemos que la organización está compitiendo bastante bien en una industria inestable. Por último, tenemos los perfiles defensivos, que está ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico PYA, lo que sugiere que la empresa se debe centrar en disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Entre sus estrategias principales están la desinversión, la liquidación, el atrincheramiento y la diversificación concéntrica. Aquí tenemos dos situaciones. La primera del lado izquierdo, la cual quiere decir que la empresa tiene una posición competitiva muy débil en una industria inestable, con crecimiento negativo, mientras que la gráfica del lado derecho nos permite interpretar que la empresa cuenta con problemas financieros en una industria muy inestable, lo cual quiere decir que es un diagnóstico pésimo para la empresa, la cual se puede decir se puede analizar que la empresa no tiene un mercado muy fijo y no podrá seguir continuando en un mercado. Continuando con nuestro estudio de la matriz PYA, en este momento aplicaremos nuestro estudio, nuestro entendimiento hacia una matriz PYA enfocada en los ingresos para la educación superior. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla donde nos arroja datos, donde en la parte superior izquierda podemos observar la posición estratégica interna, que es la fuerza financiera identificada como F y F,
donde ya como lo habíamos mencionado anteriormente le damos una calificación de 1 que es peor y 6 que es mejor, donde tenemos como primer aspecto la parte del grupo y el comercio, al cual estamos dando una calificación o una puntuación de 6. Tenemos como segunda opción nuestra nueva razón social, pues nuestra empresa como una estrategia para nueva adquisición de clientes o de estudiantes han cambiado la nueva razón social, el cual tiene una calificación o una puntuación del 4. Del lado derecho tenemos la posición estratégica externa, donde se enfoca en la estabilidad del entorno, o más conocido como el EE, donde la calificación tiene un rango de -6 que es peor a -1 que es el mejor. Tenemos tendencias de cambios regulatorios, el cual tiene una puntuación de -4, lo cual si analizamos el rango nos damos cuenta que no es algo muy beneficioso. Y tenemos cambios en los gustos de elección de carreras con una puntuación de -5, que de igual forma si analizamos con el rango de -6 a -1 estamos también, digámoslo así, de una forma mal. Tenemos por último las elecciones presidenciales cercanas, que tiene una puntuación de -3, que tenemos entre -6 y -1, digamos que un rango intermedio. Que de alguna forma las elecciones presidenciales cercanas también afectan el ingreso de nuevos estudiantes y por ende los ingresos en la educación superior. En la parte inferior de izquierda tenemos las ventajas competitivas o las BC, las cuales tienen un rango de -6 calificado como el peor a -1 como el mejor. Tenemos empleabilidad del alumno con -2, el cual quiere decir que pues no estamos en el tope de lo mejor, pero sí es algo satisfactorio. Tenemos la calidad educativa de -3, que a pesar de que es uno de los aspectos más importantes al momento de evaluar la educación superior, la tenemos en un rango intermedio. Y tenemos la optimización de recursos tecnológicos, es de -3, la cual también la tenemos en un rango intermedio, lo cual nos beneficia mucho, ya que la tecnología es fundamental para después de hacer un análisis y una depuración, unos cálculos, nos damos cuenta que para el eje de la fuerza financiera FF nos arroja un resultado de 5, mientras para estabilidad del ambiente, o más conocido como EA, nos arroja un resultado de -4. Para las ventajas competitivas o las BC nos arroja un resultado de -2.7, y para la fuerza de la industria o la CFI nos arroja un resultado de 4, que para poder trazar el eje X y el eje Y encontramos que para el eje X, para poderlo obtener tenemos que sumar el BC o la ventaja competitiva más las FI, la fuerza de la industria, lo cual nos da un resultado de 1.3, el cual será después de poder sacar los datos, de tener nuestros datos, ya podemos proceder a realizar o a graficar para poder sacar el respectivo análisis. Como nos damos cuenta, aquí tenemos la matriz PYA con todos sus ejes y todas sus estrategias, sus 4 estrategias: la conservadora, la agresiva, las estrategias defensivas y las competitivas, donde de esa parte tenemos el eje X y de esa parte tenemos el eje Y. Como nos damos cuenta, si aplicamos la ubicación del mapa cartesiano, muestra que se debe hacer uso de estrategias agresivas. Por último, podemos interpretar que la empresa o la entidad universitaria financieramente ha obtenido ventajas competitivas importantes en una industria
creciente o estable, lo cual es muy beneficioso. Agradecemos por su atención. Aclaramos que este trabajo es solamente un trabajo para fines académicos de la Universidad Mariana San Juan de Pasto, del programa de Contaduría Pública, noveno semestre.